La vida es la escuela del cambio, de la transformación. En la vida todo es impermanente, pero generalmente la vida girará alrededor de nuestra más profunda herida. Los que podemos aligerar los dolores, sanar y empezar a elevarnos, somos nosotros. Hola, bienvenido al episodio número 15 del podcast Sueños que Despiertan. Gracias por estar aquí, por darte la oportunidad de escuchar un episodio más. Y si ya pudiste escuchar el episodio anterior, te contaba que había tenido un periodo de retiro, de soledad, pues de alguna manera forzada, impulsada por mi propio sufrimiento, por mi propio dolor, y estuve recluida dentro de mi casa durante casi un año. Había algo afuera que me hacía muy complicado poder salir. Salía para lo estrictamente necesario y regresaba a casa y me costaba varios días volver a recuperarme y volver a recuperar la energía. Incluso también me costaba recibir visitas porque también era demasiado fuerte y demasiada carga para mí sostener tanta energía. Y bueno, a lo largo de todo el propio proceso, pues entendí que fue un periodo de purificación, un periodo para observarme, para aprender mucho de mí misma y pues también para aprender de todo lo que había estado viviendo a lo largo de tantos años. Para este entonces yo ya tenía muchos años de haber experimentado mi primera crisis de ansiedad y de haber sido diagnosticada con depresión. La depresión me la diagnosticaron a la edad de 15 años aproximadamente, y para este periodo del 2012, si no me equivoco, ya habían pasado como algo así como 14 años, 13 años de este proceso, de haber sido diagnosticada. Ya no tomaba medicamentos, ya para esta fecha ya no tomaba medicamentos y la estaba pasando mal, pero al mismo tiempo me estaba sintiendo en paz porque estaba haciendo un gran esfuerzo y tenía muchísima fuerza de voluntad de que, a pesar de que estaba a punto de volver a tomarme la pastilla, porque pastillas tenía mis ansiolíticos, tenía mis antidepresivos, tenía mis relajantes, tenía mis pastillas para dormir, sí los tenía, los seguía teniendo ahí, pero ya no los tomaba. Y a veces sentía tan profundo el malestar que llegué a tenerlos en la mano a punto de volver a tomarlos, pero tuve una gran fuerza de voluntad y dije, estoy decidida y esta es mi meta, ¿no? Cuando pude atravesar este proceso que para mí fue como una muerte y un renacimiento, estaba más conectada conmigo misma, estaba más consciente. Obviamente pues seguía siendo una persona súper sensible y seguía sintiendo cosas y soñando cosas y sabiendo cosas, y decidí como buscar ayuda porque tampoco era algo como que a mí me gustara. No me gustaba ser tan sensible, no me gustaba soñar, no me gustaba sentir que a las personas les iba a pasar algo, no me gustaba como de alguna manera profetizar, no solamente ya en sueños, sino a veces en el día a día, en la vigilia. Podía conectar con sensaciones y con visiones de cosas que iban a pasar y pasaban, porque desafortunadamente casi siempre lo que
lo que veía y con lo que me conectaba era con malas noticias y con cosas bastante desagradables, con accidentes, con situaciones muy, muy complejas, y la verdad es que era algo de lo que yo ya no quería más. Y me puse a estudiar muchas cosas, conocí mucha gente. Cuando estuve con la ayuda de esta terapeuta, a través de ella y en el centro holístico donde ella atendía, pude conocer a muchas otras personas que trabajaban con muchas herramientas. Ya te contaba de los angelólogos que me compartían lecturas con los ángeles, mensajes de los ángeles, hacían oraciones, hacían limpiezas espirituales a través de la energía de los ángeles, con oraciones bien bonitas, y ellos me empezaron también a conectar con otras personas. Empecé a hacer biomagnetismo, seguía haciendo constelaciones familiares, porque pues no nada más es trabajar una cosa, realmente el tema de ser seres humanos tenemos temas sin fin para trabajar, para sanar, para resolver, y fui conociendo mucha gente. Te decía que estudié la técnica de Theta Healing y fui tomando muchos cursos, desde el básico, el avanzado, y me fui metiendo en muchos otros cursos, porque esta técnica tiene varios ramos, y desde lo más básico hasta lo más avanzado, y me gustaba bastante, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que cuando ya tomé el curso como más avanzado, que era como una preparación que duró unos meses, y estudiábamos toda la anatomía del cuerpo y cómo está conectado cada órgano con cada emoción, con cada creencia, con cada programación. La verdad es que fue un estudio muy complejo. Me metí de lleno a todo eso, yo quería aprenderlo, y pues lo estudié obviamente para mí, para ayudarme a mí, pero al paso del tiempo me di cuenta pues que también esto podía ayudar a otras personas, y empecé a compartir un poco con otras personas esto que yo había aprendido y que me estaba ayudando a mí, y empecé a compartirlo. En algún momento también pues pude darme cuenta que todo esto que yo sabía, todo esto que yo conectaba a alguien le podía ayudar. Y en alguna ocasión conocí a otra angelóloga, bastante buena por cierto, y en una lectura que ella me hizo, me dijo que yo tenía esa capacidad y ese don de también poder leer de alguna manera a los ángeles, o poder canalizar su energía, sus mensajes, y la verdad es que me asustó. O sea, fue como yo sentía que eso era como algo tan grande, tan inmenso, y una responsabilidad enorme, que dije no. Sí lo vi como algo, como incluso como para mí se me hacía como una falta de respeto, porque realmente yo decía, no tengo ninguna preparación. O sea, generalmente pues sí sé que tengo una conexión, pero sinceramente en ese momento mi conexión era siempre con puras cosas súper oscuras, con cosas muy darks. O sea, sí tenía como visiones y conexiones y visitas de seres bastante desagradables, a lo cual yo ya estaba completamente acostumbrada también a conectar con seres desencarnados, con seres ya trascendidos, y poder ver y conectar con toda esa energía, pero pues como que no me sentía como, la palabra es como que no me sentía yo digna de yo poder conectar con seres angelicales, ¿no? Y pues estuve realmente trabajando con ella también varios temas que sinceramente sí me ayudaron, porque también ahí traía problemas como a nivel hormonal, y esto conectado con el tema de la maternidad, con
con la cirugía que había tenido hacía un tiempo, donde me quitaron un ovario y varias cosas. Entonces lo estaba trabajando con la terapia de Los Ángeles y me estaba ayudando bastante, hasta que después de un largo tiempo me dijo: oye, cómprate unas cartas. Y me dijo: ¿cuáles cartas? Y me dijo: y no vas a hacer nada más, solo cómpratelas y las vas a usar para ti. Y cómpratelas, y cuando te las compres vienes y yo te digo y te enseño cómo las vas a usar. Y bueno, lo pensé unos días, pero al fin decidí, me las compré y me dijo, o sea, fui a su casa, me dio una sesión y me dijo: mira, tú no necesitas como mucha explicación, porque realmente es algo que ya tienes. Eres una persona muy sensible, puedes sentir cosas, puedes saber cosas, y entonces nada más es como que te conectes y ya está, ¿no? Y yo así como: pero sí. Bueno, me compré las cartas y la verdad es que las empecé a usar para mí. Sí, las usé para mí, empezaba a trabajar cosas luego cuando había situaciones con mi papá, o cuando mi mamá traía algo, con mi esposo. Recuerdo que también alguna vez con una prima, pero nada más, o sea, y estuvieron ahí y ya después como que las guardé, ¿no? Y me empecé a ir por otro lado. La verdad es que no era algo como para lo que yo me sintiera lista, y en su momento tampoco fue algo como que me llamara demasiado la atención. A mí me gustaba mucho como escribir y otras cosas, me gustaban otras cosas, y me gustaba muchísimo leer. A mí me gustaba mucho investigar y me la pasaba leyendo, y eso era algo que a mí me gustaba y me llenaba. Yo toda mi vida quise estudiar psicología, y por cosas de la vida pues nunca se me dio. Recuerdo que aquí en la ciudad donde yo estoy existe la Facultad de Psicología, y 2 años consecutivos presenté examen y nunca pasé. No pasé los exámenes. No sé si fueron los exámenes de conocimientos o fueron los exámenes psicométricos que hacen. En la segunda ocasión donde los presenté ya había comprado una guía, ya había estudiado, ya sabía cuáles eran las preguntas, ya sabía los temas, iba súper preparada, y aún así no logré entrar. Y no me di por vencida, me metí a trabajar para poderme yo pagar mi universidad en una escuela, en una universidad privada. Y me inscribí a una universidad privada y estaba trabajando, y en ese momento empezaban en ese entonces las universidades que ofrecían las carreras nocturnas, que eran de 7 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes, y en algunas ocasiones los sábados por la mañana. Y pues a mí se me acomodaba, porque en ese momento yo tenía un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y me daba el tiempo para alcanzar a trasladarme y poder llegar a las clases que iban a ser de 7 a 10. Y me inscribí y ya estaba todo listo. Llegó el día del primer día de clases, y cuando llegué a las 7 y me presenté, con la novedad de que no se había abierto el grupo nocturno porque no hubo suficientes alumnos inscritos. Entonces, si quería estudiar la carrera, únicamente era en el horario matutino, que era de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y pues obviamente ya no pude, pues yo tenía mi trabajo, necesitaba trabajar, dependía de mi trabajo, y no pude estudiar psicología. 3 años no lo logré, y había la opción de otras universidades, pero la verdad es que las colegiaturas eran demasiado elevadas y no lo podía pagar. Entonces decidí meterme a una universidad pública, estudiar una carrera que al día de hoy no me gusta. Sin embargo, sigo trabajando de eso. En su momento me gustaba, pero en algún momento me desvié en la carrera y tomé una especialización que
que no me gustó, que no me convenció. No me fui por la especialización de lo que a mí sí me gustaba, que era la programación, los lenguajes de programación. Me fui por la rama de las redes y las telecomunicaciones, y la verdad es que, bueno, esa es otra historia. Sin embargo, pues lo agradezco. Sé que Dios no se equivoca, y hoy en día el trabajo que tengo tiene que ver con esa carrera, y bueno, pues así son las cosas de la vida, ¿no? Hoy a mis ya casi 40 años no he podido estudiar psicología. Sin embargo, no lo he descartado. Precisamente hace unos días tuve un sueño donde me veía como en un evento de graduación, y me estaban entregando el título de que por fin había terminado la carrera de psicología, y yo sostenía el título en mis manos y decía, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? Y la verdad es que me he puesto a pensar qué voy a hacer con eso, si solamente se va a quedar en un sueño frustrado. Bueno, pero esto ya es otra historia, porque te voy llevando para atrás y para adelante. Entonces te decía que me fui preparando. Llegó un momento donde las cartitas estas se quedaron ya ahí guardadas y no les hice mucho caso. Y pues como me gustaba mucho leer, me gustaba investigar, me gustaba aprender cosas, una investigación, una lectura y una persona me fue llevando a otra. Tenía mis altibajos, mis procesos, vivía muchas cosas. O sea, ahorita sí te estoy resumiendo la historia, porque la verdad es que ya no quiero como entrar en tantos detalles, que a lo mejor en su momento abra nuevamente la historia porque puedan ser importantes, pero ahorita quiero llegar a otro punto donde es que te quiero contar una historia de que en uno de todos estos movimientos que volví a tener mis altibajos y que sentía que otra vez como que me iba a ir al hoyo, conocí a una mujer argentina que hacía videos en YouTube, y cuando empecé a escuchar sus videos en YouTube, inmediatamente me hizo clic, porque ella hablaba mucho como de las personas altamente sensibles, pero ella no les hablaba como personas paz, sino que ella las nombraba como personas limpiadoras. Y me hizo mucho sentido con el calificativo que también hacía unos años atrás me había puesto la terapeuta cuando me dijo que yo era como una esponja. Cuando yo empecé a escuchar los videos de esta argentina, para mí cada que la escuchaba era como un bálsamo para mi vida, para mi corazón, porque descansaba en la certeza de saber que había más personas que sentían cosas como las que yo sentía. Entonces empecé a escuchar todo el tiempo sus audios, sus videos, veía sus videos, la seguía en su Facebook, y subía cosas bastante interesantes, y la verdad es que me hacía muchísimo sentido todo lo que ella compartía en su momento. Una que otra ocasión hacía o compartía meditaciones y me ponía a hacer todas las meditaciones que compartía, y la verdad es que, para serte sincera, me ayudó muchísimo. Me fue abriendo como un panorama a todo un mundo de cosas que yo no conocía. Esto que te estoy contando fue en el 2013, recuerdo, cuando ya como que empecé a ver el mundo de otro color, y se me empezaron a abrir como muchísimas posibilidades en ese año. Conocí mucha gente, muchas terapias, hice muchas cosas, hice mucho trabajo, hice muchos talleres, o sea, como que todos los días me la pasaba en talleres, en cursos, aprendiendo, en terapias, haciendo una cosa, haciendo otra. Iba y me ponía imanes, me ponía agujas, trabajaba con el péndulo, me hacían oraciones, canalizaciones, limpieza, alineación de chakras, muchísimas cosas trabajaba, muchas cosas estaba trabajando en ese periodo.
Y cuando la conocí a ella y empecé a ver sus videos y a conectar con sus meditaciones y con todo el trabajo de investigación que ella hacía, para mí fue así como un descubrimiento que me cambió completamente la perspectiva y la forma de ver el mundo. Y me identificaba mucho con todo lo que compartía, de que había personas, por ejemplo, que de ir a los lugares empezaban a sentir mal, y entonces escribía: puedes llegar a los lugares y empiezas a bostezar y te empiezas a marear y te empiezan a llorar los ojos, te empieza a dar sed, se te revuelve el estómago, sientes un peso, sientes presencia, sientes todo. O sea, como que ella empezaba a describir cosas que yo sentía, pero que no podía describirle a nadie porque a veces ni siquiera sabía yo misma qué era lo que estaba sintiendo. Y cuando la empecé a escuchar, me hacía mucho sentido, y la verdad es que empecé a tener como mucho alivio al escucharla. O sea, era como: no estoy mal, no estoy loca, no tengo un tumor en el cerebro, no tengo el corazón crecido, no tengo disfuncional, no sé, X, lo que dijeran los doctores. O sea, realmente lo que me está pasando tiene que ver con otra cosa. Y conforme la fui escuchando, la verdad es que fui aprendiendo cómo a sobrellevar todo esto que me estaba pasando. Te digo que ella es una mujer de Argentina, y hablaba mucho como el tema de, pues era cuando se empezaba a hablar en las redes, porque pues también era nuevo muchas cosas en las redes sociales. Para este tiempo yo creo que Facebook tendría algunos 4 o 5 años que se había abierto esa red social, y pues también tenía muy poco, o sea, como que se estaba haciendo famoso el YouTube. Obviamente YouTube sí ya tenía, yo creo que más años. Yo creo que YouTube sí ya tendría como, la verdad ando como un poco perdida en el tiempo en este momento, pero yo creo que más de 10 años sí ya tenía YouTube, pero era complicado que todos tuviéramos acceso a YouTube en sus primeros momentos, porque pues el internet era bastante complicado y bastante caro, ¿no? Pero bueno, te digo que veía sus videos, leía su información, ella también escribía muchas cosas, y fue cuando por primera vez pude escuchar el tema de semillas estelares. Y ella hablaba mucho de que estas personas que tenían estos síntomas y que estaban atravesando todos estos procesos como de muerte, de cambio, de transformación, de enfermedad, eran personas que de alguna manera traían como dones. Obviamente todos los seres humanos, todos tienen dones, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos diferentes capacidades. No es que alguien sea más especial que otros, solo es que pues todos tenemos diferentes dones y todos trajimos diferentes talentos para compartir aquí en la tierra, ¿no? Y ninguno es más que otro, simplemente todos son diferentes. Pero me empezó a resonar como mucho el tema de ser semillas estelares, porque justo las semillas estelares, ella describe que eran personas que se sentían como ajenas aquí a la tierra, y muchos de los síntomas de las semillas estelares pues era también el hecho de ser siempre rechazadas, ser personas que nadie se quería relacionar con ellas, que todo el mundo te tiraba bullying, todo el mundo te tiraba hate, nadie te quería. O sea, era como una persona muy solitaria. También estas tendencias como al suicidio, a la depresión, a la ansiedad, a vivir enfermo, a vivir aislado, o sea, ella describía las características de una semilla estelar con todas las características de lo que a mí me había tocado vivir hasta ese momento. Entonces yo dije, claro, seguramente todo esto que me está pasando viene de ahí, o sea, porque mi alma viene de otro lado, porque mi ser tiene otro origen, ¿no? Obviamente hoy sé que semillas estelares somos todos, no somos privilegiados unos cuantos, somos todos, pero hay quien lo va a vivir de una manera más diferente, ¿no? O de una manera más consciente, o hay quienes ya venimos con una conciencia diferente desde el momento que encarnamos en esta tierra.
Hay personas a las que les va a llevar otro proceso y mucho más tiempo darse cuenta de quiénes son y para qué vinieron. Y ella siempre justo recalcaba mucho el tema de recuerda quién eres y para qué viniste. Y cuando me empecé a hacer esas preguntas, como que en mí se despertó algo muy diferente, o sea, como que mi vida empezó a tomar un sentido, cosa que antes no había, ¿no? O sea, yo estaba también deprimida porque nunca había podido estudiar lo que yo quise. Terminé estudiando una carrera que ni me gustaba, haciendo cosas que ni me gustaban, viviendo en un mundo que ni me gustaba y trabajando de cosas que ni me gustaban. Pero justo cuando empecé a escuchar todo eso, como que mi vida empezó a tomar un sentido y un rumbo diferente. Y bueno, la verdad es que el tener respuestas ante tantas búsquedas y ante tantos años de tantas cosas y de tantos vacíos y de tantos huecos y de tantas preguntas y tantos cuestionamientos a los que nunca tenía una respuesta, cuando la escuchaba a ella y cuando empezaba a embonar todo eso que ella compartía con mi propia historia, la verdad es que me dio una esperanza muy grande. O sea, nunca había perdido la esperanza. Yo sabía que en algún momento todo lo que me pasaba pues iba a pasar, o sea, que no me iba a quedar así. Pero también llegó un momento estar tan mal que ya no me quise morir, pero dije, bueno, si me toca estar tan mal, voy a aceptarlo. O sea, si voy a estar tan mal, pues voy a estar mal y ya. O sea, como que de alguna manera ya había aceptado lo que fuera que iba a suceder, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar que muchas de mis dudas y muchas de mis cosas tenían como una posible respuesta, la verdad es que para mí fue una luz al final del túnel. Entonces, te digo, ella es una mujer de Argentina y a lo que se dedicaba ella era a hacer prácticamente, y en resumidas palabras, hacía regresiones a vidas pasadas, porque justo al hacer una regresión a tu vida pasada es que podías conectar con esa misión de vida y con esa información de lo que tú viniste a hacer en esta vida presente y de todo eso que tú trajiste para ser y para hacer en esta vida. Y pues era una mujer de Argentina. Yo no conocía aquí en México nadie que hiciera así. Obviamente que empecé a conocer también a muchas otras personas que hacían otras cosas a través de ella, porque estaba rodeada de gente que tenía muchos talentos y muchos dones como muy bonitos. Y pues yo la verdad es que decía, ay, ojalá que algún día ella pudiera venir a México y que yo pudiera tener una sesión con ella, porque pues estoy segura que eso cambiaría mi vida, ¿no? Y pues no pasó mucho tiempo para que eso se diera. Más o menos yo estuve viendo videos y hablaba con ella, porque hasta eso le mandaba mensajes a su red social y siempre me contestaba y le contaba de cosas que me pasaban y ella me daba retroalimentación y me ayudaba bastante. Y se me hace imposible, la verdad, en ese momento, pues para mí viajar hasta Argentina. En su momento fue una persona muy, muy reconocida y mucha gente famosa y mucha gente importante fue a hacerse una terapia de regresión a vidas pasadas con ella. Ella trabajaba con el método de Dolores Cannon. No sé si alguno de ustedes que esté aquí ha leído o conoce quién es Dolores Cannon, una terapeuta que ya trascendió también. Ella hacía regresiones a vidas pasadas, tiene varios libros y ella fue la primera mujer a quien en algún momento seres de otras dimensiones la contactaron y le empezaron a compartir acerca del tema de las semillas estelares y de las oleadas, del despertar de la conciencia, de los movimientos en la evolución y en la revolución de los seres humanos. Es una información bien completa
bien importante. Si nos da el tiempo ya más adelante, cuando les empiece a compartir de otros temas, porque la verdad es que vamos a hablar de muchísimos temas. Podemos hablar acerca de quién fue Dolores Cannon y de sus investigaciones y todo lo que logró ayudar a muchas personas, porque con sus terapias logró ayudar a muchísimas personas, incluso a sanar de enfermedades terminales. Sí, hay muchas cosas ahí bien importantes. Y entonces esta señora que yo conocí se formó como terapeuta con Dolores Cannon, y su técnica de regresión a vidas pasadas pues era con el método de Dolores Cannon en su momento, ¿no? Y pues a mí se me hacía bien complicado en su momento. Cuando yo la conocí, todavía vivía Dolores Cannon y todavía Dolores Cannon daba terapia, pero creo que en ese momento tenía como una lista de espera aproximadamente como de 4 años. O sea, había mucha gente que estaba esperando una sesión con esta señora, pero la argentina que yo conocí pues no tenía tan apretada su agenda, pero pues estaba en Argentina. Hasta que un día, más o menos como al año de yo estar hablando con ella y de conocerla y de seguir su trabajo, anunció que iba a venir a México y que iba a dar algunas sesiones de regresión. Y bueno, pues en ese momento yo no trabajaba todavía estaba en mi propio proceso, pero le platicé a mi esposo. O sea, mi esposo veía, yo le compartía de las cosas que iba descubriendo, y pues quién mejor que él que ha vivido todo este proceso conmigo. No lo vivió desde los 15 años, pero sí desde mis 19 años lo vivió conmigo. Entonces pues es quien ha estado en los procesos y en los periodos más oscuros de mi vida. Y entonces pues de alguna manera creo que también para él era como una luz en su camino y en el camino de los dos, el poder hacer esta terapia que seguramente me iba a ayudar como a terminar de sanar y de resolver todas esas cosas que traía. Y entonces pues ella iba a estar dando sesiones en Tijuana únicamente, y pues obviamente los cupos eran muy limitados porque solamente iba a estar, creo que 3 o 4 días. Y le dije a mi esposo, y mi esposo sin dudarlo me dijo: yo te pago todo, yo te pago tus vuelos, yo te pago tu sesión, y vete. Y pues así fue. Aparté mi cita, compré mis vuelos. Yo nunca me había subido a un avión y menos viajado sola, y hasta Tijuana, porque pues donde yo vivo está lejos. Entonces pues me fui hasta Tijuana. Ella la hospedaron en un rancho ahí en Tijuana. La persona que le ofreció alojamiento en su casa, en su rancho, era una persona igual, era una persona paz. Incluso esta señora súper buena onda ofreció ir por mí al aeropuerto y llevarme hasta ese lugar donde ella vivía, ¿no? Y su esposo fue por mí, pasó al aeropuerto y me llevó a tiempo para llegar a mi sesión. Y bueno, no quiero ahondar en muchos detalles acerca del proceso que tuve. Fue una regresión, y más que a una vida pasada, fue como una regresión o como una conexión con mi ser espiritual, con mi ser cuántico, con esa parte de mí que vive en otro lado, como esa parte de mí que vive en la luz, que vive en la fuente, que vive conectada con lo superior, con la divinidad, y a través de esa conexión poder obtener información que me ayude a mí en esta vida presente a transitarlo de una mejor manera, ¿no? En ese momento
una de las escenas, esto sí te lo voy a contar, porque la verdad es que hubo mucha información y son muchas cosas como muy personales y muy privadas, pero en algún momento cuando iba haciendo la regresión, cuando iba caminando por algún lugar, porque obviamente te va guiando como a través de una meditación que te va conectando y te va permitiendo entrar en esos mundos, yo me vi en un lugar que para mí, como yo lo vi, era como Egipto. Era un lugar, era un desierto y había pirámides, unas pirámides enormes. Y recuerdo que cuando yo me volteé a ver, o sea, yo volteé hacia abajo, volteé a ver mis pies y pude reconocer que era un hombre en ese momento, en ese lugar era un hombre, y yo traía como una especie de armadura en mi cuerpo y traía como en mi mano, yo iba caminando por el desierto y justo me iba acercando como a una pirámide y recuerdo que yo traía como una especie de bastón, de vara, una especie como de lanza metálica con la que me iba apoyando, pero más o menos como de 1,80 m, o sea, una estructura metálica como una espada, como un bastón, yo iba caminando sobre el desierto y iba apoyando ese bastón o esa lanza, no sé bien qué era, y yo tenía una armadura, recuerdo que tenía una armadura, o sea, una armadura metálica, y lo que yo decía es que en ese momento cuando me preguntaba, porque ya después pude yo, la sesión es grabada, se graba toda la sesión para que la pueda uno escuchar después, pero en ese momento ese ser que en esa dimensión era yo, me daba la información a mí misma de que hacía mucho tiempo aquí en la historia yo había sido un ser que me tocó pelear en una guerra, y por eso en ese momento yo me estaba viendo a mí misma como un hombre, como un guerrero que traía una armadura y traía como pues una lanza, un instrumento que me serviría para defenderme en caso de algún ataque. Y ese ser me decía que esa guerra ya se había terminado, pero que era importante que recordara esa historia y que supiera que en algún momento aquí en la tierra hubo una guerra y hubo muchos seres que murieron en esa guerra, y yo podía entender como si hubiese sido una guerra con algo muy oscuro, pero ese ser me decía que había llegado mi momento de transformar todo ese dolor, toda esa guerra y toda esa oscuridad que había vivido, y que necesitaba hacer algo primero como para limpiar todo lo que yo venía cargando, de todos esos momentos y de todas esas eras oscuras que había vivido y de toda esa guerra y de toda esa oscuridad, porque eso me iba a abrir el camino a otras cosas y a una nueva vida dentro de esta vida, ¿no? Obviamente pues yo escuché esa regresión y escuchaba toda esa información y no me hacía nada de sentido. Yo decía, no sé de qué me está hablando, pero bueno, eso me dijo, y recuerdo que cuando estaba así con ese ser, justo como observando la caída del sol, es que ahorita te lo estoy contando y estoy reviviendo como la escena. De hecho era el desierto y se estaba metiendo el sol, pero es como de esos atardeceres que se ven rojos, y entonces las pirámides se veían rojas y la arena se veía roja, y estaba cayendo ya la tarde, y este ser me decía a mí mismo, será yo misma siendo ese ser, diciéndome a mi mujer actual que estaba recostada en esa camilla teniendo esa sesión, diciéndome a mí misma, a mi ser presente de ese momento, que la guerra ya se había terminado, pero que necesitaba buscar algo. Y entonces cuando la terapeuta le pregunta a ese ser
qué es lo que tengo que buscar, o qué es lo que tengo que hacer, o qué es lo que me va a ayudar. En ese momento, ese ser que era yo misma en otro lugar me dijo: busca la ayahuasca. Esa era una palabra que yo nunca había escuchado, nunca, o sea, no sabía. Se quedó grabado en el audio y la facilitadora, la terapeuta, esta señora que me hizo la regresión, también lo anotó en su libreta. Y ese ser solo me dijo eso: busca a la ayahuasca. Y pues yo me quedé como, bueno. Y obviamente pues la sesión prosiguió, me movió hacia otras etapas, hacia otros momentos, hacia otros lugares. Y pues así, o sea, tuve mucha información. Aproximadamente la regresión duró como 3 horas, o sea, hubo muchísima información durante 3 horas, pero la mayoría de las cosas o la información que recibí de mi ser multidimensional, pues sí son cosas más privadas y más personales que me quiero reservar para mí, pero eso fue muy significativo, ¿no? Y bueno, cuando ya termina la sesión y vas regresando y te van volviendo este tiempo, este espacio, tenemos un periodo como para integrar la información. Ella me empieza a contar qué vio, cómo me vio, qué sintió, algunas anotaciones que hizo. Empezamos a atar cabos y todo. Y la verdad es que cuando terminamos la sesión, y Claudia, porque así se llama la señora, la terapeuta, me dijo, o sea, me compartió muchas cosas que yo no recordaba, porque pues obviamente yo estaba como en una especie de trance, pero varias cosas que me dijo pues a mí como que no me hacían sentido, ¿no? Como que dije, incluso yo le dije, ¿qué tal que me inventé todo esto, no? Pero pues también es como, ¿cómo me iba a inventar algo que ni siquiera conozco? No sé. Pero sí le dije, cuando desperté y regresé de ahí, de donde estaba, del trance, sí hubo un momento donde le dije, oye, ¿y si me lo inventé todo, no? Y ella me dijo, recuerdo que me dijo, si tienes dudas, pide una confirmación afuera, que algo pase, que te lo confirme, que ese ser tuyo que está en otras dimensiones venga y te dé una confirmación de una manera en que tú no puedas decir que te lo inventaste, que sea una confirmación clara y precisa. Y así lo hice. Terminamos la sesión, me despedí, todo. Ese mismo día tenía mi vuelo de regreso, pero en la madrugada. Entonces cuando terminé la sesión, la regresión, me fui a una plaza a comer algo y a estar ahí mientras llegaba la hora para poderme ir al aeropuerto. Y recuerdo que me metí a un café. Me metí a un café y pues ya compré un café y me senté en una de las mesas. Y cuando volteé como a la mesa de enfrente, es una plaza y un café muy conocido con muchas mesas, estaba un hombre sentado enfrente de mí, pero podía ver su brazo. Y en su brazo, justo todo su brazo, era un tatuaje, y ese tatuaje era justo la escena que yo había visto unas horas antes en mi regresión. Era un hombre, era un soldado como de muy antiguo, con una armadura, y traía esta flecha o lanza, no sé qué era, en el brazo. Y de fondo había como una especie de pirámide, o sea, exactamente yo estaba viendo enfrente de mí un tatuaje con una copia, con una foto de una escena que yo había visto antes en mi regresión. ¿Qué posibilidades había de eso? No lo sé, pero la verdad es que para mí fue la confirmación que yo había pedido.
Y pues regresé obviamente con mucha información, muchísima información, pero también regresé con muchas dudas y pues con una serie de movimientos que no me imaginaba que iban a acontecer en mi vida. Obviamente se venían unos procesos todavía más fuertes, pero ya no tenía antidepresivos, ya no tenía ansiolíticos, ya no dependía de pastillas para dormir. Ya estaba yo en mis 5 sentidos, completamente presente, completamente consciente y completamente sintiente. Y la verdad es que sí hay un antes y un después en mi vida a raíz de esa sesión. Y pues bueno, voy a dejar aquí la historia. En el siguiente episodio probablemente continúe con esta historia o probablemente haga un paréntesis para hablar de algún otro tema, pero sin duda esta historia va a continuar porque se pone aún más buena, más interesante y más profunda de lo que ha venido hasta ahora. Pero pues ahora sí, sin anestesia y sin nada con que huir, tapar o evadir los sentimientos. Muchas gracias por haber llegado hasta este minuto, por escucharme y pues te agradezco mucho si compartes. Gracias.